Continuamos en Bien por Casa. Tenemos el tema que es: cada casa tiene sus reglas. Pero ¿cuáles son esas normas en la casa? ¿Quién las impone? ¿Quién las pone? Cada casa tiene su propia formación de crianza a sus hijos. Entonces empiezan a hacer preguntas de cómo hacerlo. Entonces acá tenemos una invitada que es Silvia Ochoa, psicóloga, psicoterapeuta familiar. Bienvenida. Muchas gracias. Así es, y también estamos con Gina Graham, que es psicóloga, psicoterapeuta. Bienvenida, Gina. Gracias, hola Cecilia. Cada casa tiene su regla, cada casa tiene su propio estilo de colocar o de imponer sus normas, ¿no es cierto? ¿Qué podemos, cómo podemos empezar con el tema? Cada una con una apreciación personal, ¿no? Seguramente que cada casa va formando un estilo, una manera conforme va avanzando en su desarrollo. Cuando no hay hijos, todavía la pareja empieza a acomodar una cierta forma de cómo es el ritmo del fin de semana, levantarse, acostarse. Pero cuando llegan los hijos, ponerlas, los límites, empieza a ser un tema de dos, de la pareja, ¿no? Y es un tema justamente de negociación. Primero de los propios padres, de haber podido comunicarse para saber cuál es el ideal que cada uno trae dentro de sí y qué es lo mejor para este niño a lo largo de su proceso de desarrollo, ¿no? Es más fácil decirlo que hacerlo, por supuesto, pero es más o menos así para empezar a darnos una idea. Bueno, yo creo que cada persona cuando forma una pareja trae como que un background ¿no? de experiencias, de cómo hemos sido criados, ¿no? De repente, no sé, en mi casa se estilaba el estilo autoritario, por llamarlo así, ¿no? Y de repente en la casa del esposo, no sé, eran mucho más permisivos, ¿no? Entonces nosotros tenemos que, como tú dices, conversar un poco y ver qué nuevo estilo ponemos en nuestros hijos, ¿no? Porque no es el que yo traigo en el que tú traes, sino nosotros mismos tenemos que buscar la forma y la manera de que nuestros hijos puedan crecer de una manera respetuosa también, porque tampoco es que las reglas se impongan en casa, sino que se construyen con esta familia que yo estoy teniendo, ¿no? Entonces eso obliga a que la pareja converse primero qué tipo de normas van a poner en la casa. Así claro, sería importante que se pongan primero de acuerdo, ¿no? Porque efectivamente, como tú dices, de repente, o como tú decías, de repente el papá viene de una casa con un estilo más autoritario, la mamá de repente con un estilo más blando, qué sé yo, y ahí evidentemente creo que no se nota tanto mientras no hay hijos, ¿no? Porque cuando hay hijos hay que conciliar, ¿no? estas maneras para poder, digamos, impartírselas a estas nuevas criaturas que están en formación, ¿no? Sea uno, sea dos, sea tres hijos. Lo que pasa que a veces cuando uno se casa, en muy pocas familias en realidad tú conversas, oye, ¿de qué forma vamos a criar a los hijos? Simplemente vienen y ahora, ¿qué hacemos? Viene la mamá, te dice, hijita, yo sé cómo criarlo, viene la suegra, viene todo el mundo a darte opiniones y tú como que te sientes un poco, no sé, a la deriva porque no sabes de qué forma vas a criarlo, muchas veces no son opiniones, son imposiciones. Exacto, tú no sabes hacer nada. Ahora, eso ¿no? es un tema, ¿no? Eso es un tema en sí mismo, ¿no? Porque cómo manejar, por ejemplo, si eres mamá y viene tu suegra, ¿no? De repente, ni siquiera tu mamá, sino tu suegra, y te dice, ¿sabes qué, hijita? Esto se hace así. Y viene el esposo, el papá, y te dice, sí, efectivamente hay que hacerlo así, porque fíjate que esto funcionó así, por eso es que yo y mis hermanos somos así, no sé qué, no sé cuánto. Entonces, esta es la manera de hacerlo. ¿Cómo debe actuar y cómo debería reaccionar? Porque si le dice que no, evidentemente se avecina una pelea, ¿no? Sí, pero tal vez el respeto ahí es la clave para poder entender las relaciones dentro de las familias, ¿no? Una pareja que empieza a formar un hogar tiene que respetar a sus padres, pero también pedir respeto para ese núcleo nuevo que se está formando. Muchas veces incluso los padres acompañan la crianza y eso es un sostén, es un apoyo, pero una mamá me decía, viene con hueso, porque mi suegra tiene su forma y mi esposo también, y allí es exactamente lo que decíamos, ¿no? Hay que tener mucha sabiduría para juntar este respeto con una cierta forma de armonía familiar, y es decir, poner los límites es el primer trabajo que tiene que hacer la propia familia frente a las demás personas, las que están fuera de la familia, es decir, hasta dónde voy a dejar que los otros intervengan, hasta dónde voy a
ayudar a permitir también que ellos entiendan que nosotros como adultos hemos formado un nuevo hogar y entonces vamos a tener que equivocarnos, además que es un derecho que creo que todos los seres humanos tenemos que ejercer, ¿no? Y el derecho también a construir en base a esa experiencia nuevos aprendizajes, porque además hay que reconocer que cada hijo es único. Entonces lo que funcionó con el hermano muchas veces no es una clave, no es una fórmula, y hay que entenderlo así. Los tiempos han cambiado, la tecnología nos impone otro tipo de reglas, las cosas que los padres antes decíamos o nos dijeron a nosotros ya no son siempre válidas para decirles a los hijos, porque están confrontados con otra realidad, con otras relaciones distintas, ¿no? Es complicado, ¿no? Claro, sobre todo complicado decirle, en este caso el esposo, decirle a su mamá, mamá, por favor, mantén tu distancia. Pero es parte tal vez de romper el cordón umbilical, ¿no? Es decir, asumirse como adultos y decir, qué interesante lo que dice, sí sirvió. Mira, deja que nosotros veamos cómo lo incorporamos. Alguna forma, digamos, que no descalifique, probablemente que no cree allí una fricción, que hay inconciliables dos bandos generacionales, pero que marque, ¿no? Un límite, que marque y diga, sí, nosotros escuchamos todo, pero no estamos obligados a seguir al pie de la letra las cosas que los padres dicen. O sea, la típica, por ejemplo, de hecho, cuando los chicos están en formación, salen un montón de cosas, pero esto incluso se ve desde que son bebitos, ¿no? Y yo creo que ahí también es un buen termómetro para saber cuánto se pueden estar metiendo, no solamente los suegros, sino en general terceras personas a dar, digamos, sugerencias, ¿no? Con buena al núcleo, voluntad. claro, al núcleo familiar, porque todo empieza incluso o desde... cuando está en gestación. También. Claro. Porque ya es, no mamita, a mí me trasladaron con tal cosa, toma esto, no sé, toma esto. Entonces, Tienes que comer eso, te falta comer tal cosa, ¿no? Pero Sí. todo parte, creo yo, por comunicarnos bien, ¿no? O sea, si es que en una familia hay diferentes estilos de crianza, entonces el niño no sabe qué hacer y al final él hace lo que quiere. Entonces, todos tenemos que tener bien claro, sobre todo los papás, ¿no? Papá y mamá, que son la familia, los padres, los encargados de formar a los hijos, tienen que tener bien claro qué es lo que quieren para sus hijos en el futuro, ¿no? O sea, y no desviarse de esas metas, ser padres conscientes todo el tiempo. Entonces, ok, ¿qué es lo que yo quiero para mi hijo? ¿Este tipo de crianza me va a ayudar a conseguir todo aquello que yo deseo para mi hijo? No, o sea, si mamá dice una cosa, papá dice otra cosa, la abuelita dice otra cosa, la suegra dice otra cosa, entonces, ¿qué es lo que va a pasar en la cabeza del niño, no? Ahora, ¿y qué pasa cuando son separados, papá y mamá? ¿Ya? Digamos, en el mejor de los casos son separados, pero ambos todavía mantienen, digamos, las reglas que se lleva en casa, ¿no? En casa donde está viviendo el niño. Pero igual, como no están dentro del mismo techo, ¿no? De repente, no sé, pues el niño vive con la mamá y el papá es de repente un poco más permisivo porque es el papá el que visita, ¿no? Entonces, como que le da un poquito más de licencia, es un poco más permisivo, entonces queda mamá a cargo y es mamá pues la que finalmente termina con esta imagen de la mala de la película, exacto, ¿no? Es que ambos tienen que manejar el mismo estilo de crianza aun cuando estén separados, o sea, están separados del sistema esposos, pero van a seguir siendo padres del mismo niño todo el tiempo, entonces me imagino que ambos deben querer lo mejor para su hijo, entonces, okay, ¿qué vamos a hacer? Nos organizamos y vemos de qué manera podemos tú y yo, ¿sí?, establecer las mismas reglas, porque al fin y al cabo es para el bienestar de nuestro hijo, ¿no? Entonces uno respeta. Ahora, cada familia también puede tener sus propias reglas, pero sin desviarnos tanto de la meta final, pues, ¿no? Ahora, hay una situación también que se presenta mucho en las familias, ya que papá y mamá trabajan, igual, el poco tiempo que tienen, igual le dan unas normas al hijo, ¿no? Horarios, comidas, formas de cómo, hasta de cómo vestirse, cómo abrigarse, en qué momento hacerlo. Pero cuando pasan al cuidado de la abuela o de los abuelos, ahí comienza la permisividad en el niño. Entonces, ¿cómo conciliar también con eso? Muchas veces, por ejemplo, pasan fines de semana con los abuelos, ¿no? Sí. De repente están con la semana con los papás, pero el fin de semana son de los abuelos y, uy, Dios mío, se olvidan de todo lo que Y el aprendieron. lema suele ser, no, los abuelos les toca engreír, ¿no? Y pareciera que entonces hay una contradicción con los límites y eso precisamente es lo que señalabas, que tendríamos que tratar de armonizar en beneficio del niño. Ahora, es verdad que cada quien puede tener un estilo un poquito distinto. El tema que debe que quedar claro es la autoridad. ¿Quién es la autoridad y cómo se ejerce? Claro.
Claro, pero claro, porque si no el niño se va a confundirse, como ustedes decían. Claro, ¿no? pero por ejemplo, cuando los hijos van de visita a la casa de los abuelitos, ellos lo tienen bien claro, ¿ah? Ellos saben que solamente esas cosas diferentes, porque de repente está el abuelito que le da, no sé, el caramelo o el chocolate antes del almuerzo, ellos saben muy bien que solamente eso se hace con los abuelitos. Ahí. Pero cuando es diario el cuidado de ellos. Ahora, si los padres van a dejar al hijo al cuidado de los abuelos y saben cuál es el estilo que tiene esta abuelita, uno tiene que saber, o sea, tienes que buscar, o sea, qué es lo que realmente quieres. O sea, ¿me conviene realmente dejarlo con la suegra, con mi mamá? O sea, esto es lo que quiero para mi hijo, tengo que pensarlo muy bien porque estoy dejando... Es que es por un, o sea, va a educar también el abuelo. Por un tipo de seguridad se deja con un familiar. Sí, pues claro. ¿Quién te da mejor tranquilidad? De un lado sí, da mucha seguridad, pero del otro lado lo que hay que cuidar, que sí es regla de oro, a pesar de que puedan haber matices en cuanto a permisividad, es no descalificar. Y eso sí pasa. Lamentablemente muchas mamás en consulta me dicen, pero ¿qué hago si es que viene la tía, toda la familia extensa a decir, no tienes que hacerlo así, tienes que hacerlo así, delante del niño? Las peleas entre esposos, cuando la autoridad está descalificada públicamente, allí es que el niño ya se confunde, porque es verdad que sí se puede dar cuenta que hay determinadas circunstancias en algún lugar aisladas, pero si es que eso está vulnerado porque la mamá no está validada por el papá como autoridad, si el papá por la mamá, viceversa, allí los chicos aprenden a manipular lamentablemente y somos los adultos que estamos creando climas para eso a veces. O al revés a veces, ¿no? O sea, yo digo, ok, mi mamá va a cuidar a mi hijo y lo único que hago es descalificar la crianza de mi madre. O sea, si yo no estoy de acuerdo, tengo que conversar con ella porque me está haciendo un gran favor. Sí. O sea, qué mejor persona que mi mamá para que lo cuide, ¿no? Pero nuevamente, así como converso con mi esposo, del mismo modo, o con mi pareja, del mismo modo, tengo que conversar con esta persona que va a educar a mi hijo y buscar una sola forma, ¿no? Precisamente, para no confundir a los niños. Así es, y hablando del tema de los hijos, ¿qué les parece si nos vamos un corte un ratitito y al regresar vamos a hablar sobre cómo le pongo límites a mi hijo? Con eso volvemos.